Aunque las cifras muestran una significativa baja en los casos de femicidio durante el primer mes del 2021, las alertas se mantienen encendidas. Durante el mes de enero del 2021, se contabilizaron 2 casos de femicidio, una tentativa de homicidio y 2 muertes violentas de mujeres. Para esa misma fecha, pero de 2020, ya se habían reportado 11 casos, 9 femicidios y 2 muertes violentas. Incluso, la pandemia que se vive por la COVID-19 ha colocado a la mujer en una posición de desventaja, ya que sufre más agresiones físicas y asume todos los roles del hogar, incluso cuando está en teletrabajo. Pero, ¿cuál ha sido el verdadero impacto de la pandemia en el desarrollo de la mujer? Juana Camargo, activista y promotora de derechos humanos de las mujeres, hace un balance de los efectos. Condiciones económico-sociales, es decir, no tienes una vivienda propia, no tienes pareja, tienes hijos, eres madre soltera. Estas mujeres han visto acumular un conjunto de deudas y de complicaciones desde el punto de vista social que realmente tiene que haber mucho más apoyo, tanto económico como en materia de salud mental, para que no tengamos una situación mucho más grave en pospandemia. Y respecto al empleo, mira, yo he estado trabajando el tema me he ido porque justamente la situación de las mujeres es una situación completamente distinta a como tú verías el mercado laboral. En el mercado laboral los hombres son alrededor del 80%, antes de la pandemia. Ahora esa situación es más grave. Pero tienes un 80% de hombres en el mercado laboral, de la población en edad de trabajar, la PET. Es decir, quienes tienen más de 15 años. 15 años y más son población en edad de trabajar. Los hombres son el 80%. Las mujeres en la población económicamente activa son 55% antes de la pandemia. Pero cuando tú entras a analizar el conjunto, tú te vas a encontrar que tienes lo otro que en la estadística nacional se habla de población no económicamente activa. Yo me resisto a ese tipo de clasificación, yo las llamo población en la economía del cuidado. Y esta población alcanza, sería el 45%, ¿sí? En ese 45% tú tienes una cantidad importante de mujeres que son trabajadoras de cuidado, que son las que nosotros conocemos como las amas de casa. Estas amas de casa son alrededor de 1 de cada 4 mujeres en el país. Y bueno, tienes a las mujeres que son jubiladas, a las mujeres que son estudiantes, que son proporciones importantes, menos las jubiladas son, si no recuerdo mal, un porcentaje como del 7%. Entonces te vas a las mujeres ocupadas y tú dices, ah, bueno, pero tenemos un 55% de mujeres en la economía activa. Resulta que cuando vas a ver, por ejemplo, la informalidad ocupa, yo tengo que revisar el dato porque es que yo no me lo puedo creer, que el 89% de las mujeres estén en la economía informal, de las mujeres urbanas estamos hablando. El 89% es extremadamente elevado. Las mujeres empleadas, es decir, ocupadas con empleos plenos, es decir, con jornadas laborales de 40 y más horas, es decir, mujeres que ganan un salario adecuado a una jornada de 40 horas, estas mujeres son el 27%, es decir, no llegan ni siquiera a 3 de cada 10. Exacto. Una inmensa cantidad de mujeres que están en jornadas parciales, aparte del subempleo visible e invisible. Exacto. Me llama un poco la atención porque usted va a un aula de escolar, en un aula de escolares universitarias, usted ve aulas repletas de mujeres preparándose, mujeres estudiando. ¿Qué les impide a estas mujeres lograr lo que logran los hombres al momento de obtener un puesto laboral o a nivel salarial o equiparar el tema salarial? ¿Qué hace diferente o qué se está haciendo diferente en Panamá que no permite que las mujeres puedan llegar a ese nivel competitivo de los hombres y que ocupen la cantidad de puestos que están ocupando los hombres en estos momentos?
las mujeres efectivamente hemos feminizado la educación. Tenemos muchas más mujeres que se gradúan que hombres. Es una realidad. Es una realidad y hay un empeño también porque tú no puedes desarrollarte humanamente, es decir, dejando a alguien atrás. Es decir, el objetivo no es que los hombres no se eduquen, al contrario, necesitamos que hombres y mujeres se eduquen para poder desarrollar la sociedad. El tema es que tú tienes barreras, y las barreras fundamentales para las mujeres es el trabajo de cuidado. Mira, te recomiendo que revises el estudio que acaba de lanzar ONU Mujeres del Sistema de Naciones Unidas. Es un trabajo donde yo tuve la oportunidad de trabajar en el equipo de investigación y te vas a encontrar, mira, hay unos datos sobre las mujeres y las jornadas, la cantidad de horas que invierten. Las mujeres urbanas sin hijos y también las mujeres rurales sin hijos laboran más, tienen más horas de trabajo que las mujeres que tienen niños pequeños. Las mujeres con niños pequeños sencillamente tienen jornadas muy, muy por debajo de las 40 horas, tienen jornadas menores y eso significa menos salario. Entonces tienes un problema de cuidado. Mira, hay un trabajo que también hicimos para ONU Mujeres sobre el COVID, en donde se planteaba la necesidad de incidir en el empleo de las mujeres. Además, en el mercado de trabajo hay otro problema, y es el problema de las brechas salariales, es decir, las mujeres, y sobre todo las mujeres que tienen mayor educación, tienden a tener brechas salariales más elevadas, es decir, las distancias entre el salario del hombre y de las mujeres están en mayor detrimento hacia las mujeres. Y tenemos una brecha salarial, pero el tema es acceder, porque tienes que llegar al mercado de trabajo. Pero si tú no cuentas con apoyos a nivel comunitario, y una de las cosas que se planteaba en ese estudio es que tiene que haber una plataforma de servicios, tiene que haber un sistema que le permita a las mujeres incorporarse a empleos dignos, y eso solamente se consigue cuando el Estado interviene. Tú que me preguntabas al inicio sobre el tema de la legislación y la política pública, pues el Estado tiene que actuar ahí. Es decir, aquí, por ejemplo, hay recursos para juntas comunales, pues todas las juntas comunales tendrían que tener ya una estrategia de cómo favorecer el trabajo de las mujeres. Y no es dando puestos, sino generando condiciones para que las mujeres puedan sentirse seguras, dejando sus hijos en un lugar, y ya no estamos hablando ni siquiera de centros infantiles, estamos hablando que estos centros a nivel comunitario tienen que tener una parte de cuidado infantil, pero también tienen que tener una parte de cuidado de ancianos y ancianas. Tienes que tener un cuidado para personas que las mujeres tienen en sus casas, a su mamá, a su papá, su tío, su tía, su suegro, y que necesiten en algún momento ir a trabajar y tener un lugar donde esta persona, y además que cuando no las quieres enviar completamente a un lugar de cuidado de ancianos, que es también otro problema que a nosotros se nos presenta, porque además los cuidados ancianos no son muy costosos y las mujeres no tenemos para sufragar esos gastos, o sencillamente son de muy mala calidad. Cuidado, y es peor que los de niños y niñas, porque también sufren los ancianos mucha violencia, mucho maltrato, y de todo tipo, no es solamente de quien la cuida, es también del personal en su conjunto que atiende esos casos. Entonces, sí necesitamos que haya ese sistema de cuidado para la atención integral de las familias. Es que si aquí que se habla tanto de la familia y que
que se supone que es el núcleo y el centro, y ves como toda la ponderación que se hace, pero no hay políticas importantes hacia la familia. Y esas estrategias de cuidado son importantes para la atención de las familias, y sobre todo liberaría a las mujeres de tiempo para que puedan tener acceso a empleos decentes, con salario. Mira, y lo que te decía de las trabajadoras no remuneradas, las trabajadoras del cuidado, las amas de casa, es que no reciben ningún tipo de salario. Es decir, el trabajo que realizan es un trabajo que aporta económicamente. Es decir, todo lo que se hace en el hogar es parte de la economía nacional. Ellas contribuyen con la reproducción de la fuerza de trabajo, pero al final ellas son tan explotadas que no perciben por ello ningún tipo de beneficio, solamente un beneficio de tipo moral, el amor de su familia, pues, y el cariño y el cuidado de sus familias cuando los reciben, porque hay mujeres que no reciben cuidados de ningún tipo. Bueno, estas mujeres, además de que no tienen un salario, ellas no pueden cotizar a la seguridad social y no tienen para una pensión de vejez. Es decir, ellas tendrán que ser siempre dependientes de algún familiar, y cuando no, los 120 a los 65. En donde, si ves los datos, la mayoría son las mujeres. Las mujeres, la mayoría que recibe los 120 a los 65. ¿Y por qué razón? Porque sencillamente hay un núcleo importante de mujeres que en su vida han tenido un salario. Entonces son mujeres dependientes de los maridos cuando los tienen, dependientes de los hijos, dependientes de las hijas, o son un mueble más dentro del hogar, porque así son tratadas muchas mujeres adultas mayores. Entonces, lo que te quiero decir es que las mujeres en esta sociedad tienen una situación de tal desigualdad